oportunidad voy a mostrar código, voy a mostrar cosas que yo ya estuve haciendo porque les preparé la clase para el día martes. Nosotros hemos estado hablando de Angular, sabemos que Angular trabaja a través de componentes. ¿Compañero está grabando? Sí. Bueno, gracias. Ay, qué lindo tener asistente. Bien, hemos hablado de componentes, sabemos que los componentes tienen una estructura y, bueno, tienen algunas formas de identificarse dentro de lo que es el Angular, ¿sí? Bueno, esto es un poco de repaso de qué era el Angular. Sabemos que es un framework, sabemos que utiliza SPA y si bien todavía no hemos visto el concepto de MVC, pero ya lo vamos a ver, pero Angular trabaja con MVC. Ya vamos a ver qué es MVC un poquito más adelante cuando empecemos con el back. ¿Sí? Lo importante y lo que lo diferencia a Angular de otros frameworks es que trabaja con componentes de la misma forma que trabaja React y Vue. ¿Sí? Bueno, tenemos las estructuras de archivo donde nosotros ya estuvimos viendo que tenemos un package. Esto no lo vimos, sino que cuando el compañero se le presentó el inconveniente de tener que subir los app módulos, hablamos de esto, del git ignore, que es un archivo que yo genero como para que cuando yo esté subiendo todas las cosas a mi repositorio remoto, no me cargue algunos archivos y sobre todo que no me cargue los archivos que son muy pesados, ¿sí? Cuando yo descargo en mi computadora lo que subió mi compañero en el repositorio remoto, después yo lo tengo que ejecutar y se vuelven a crear esos archivos. Tenemos el archivo index, donde hemos visto y hemos estado trabajando, y AngularJSON, que es como una parte muy principal de Angular CLI que contiene muchas configuraciones que vamos a ir utilizando, ¿sí? Lo ideal es que no lo modifiquemos, pero nosotros obviamente vamos a modificar todo y vamos a cambiar todo. Perdón que hay muchísimo ruido ambiental. Me voy a acercar un poco más el micrófono. Bien. Bueno, también tenemos algunas carpetas y algunas carpetas que nosotros vamos a tener que crear. Todo lo que nosotros vamos a utilizar, que sean imágenes o incluso las carpetas que ya nos crea el Angular de por sí, eso sí lo vamos a trabajar con carpetas, pero el resto de la estructura lo vamos a trabajar con módulos. Ya vamos a ver qué es un módulo, ¿sí? Dentro de las carpetas que nosotros sí hemos ejecutado el Angular y no nos La creó la concha. carpeta... Ahí. No nos creó la carpeta de imágenes, la van a tener que crear ustedes, ¿sí? En el Ascent, bueno, tienen imágenes para cargar, para crear la carpetita, ¿sí? Esta versión que yo he instalado del Visual Studio Code es la más básica y yo le cambié solamente el formato que aparece así, pero si ustedes le instalan plugin, esto le muestra como carpetitas, le muestra diferentes iconos para identificarlo, ¿sí? Pero bueno, yo tengo la más básica. Sigo entonces. Esto es todo repaso de teoría, ustedes ya saben, ya vamos a ir modificando. Después fíjense en que todo el mundo tenga Bootstrap, que pueda ejecutar Bootstrap, ¿sí? Hemos visto que es una SPA, que en realidad es una sola página donde tenemos los diferentes componentes si lo hacemos con Angular. Y si no, tenemos MPA, donde son múltiples páginas y según lo que yo vaya necesitando, por ejemplo, si tengo aquí un iniciar sesión, se me va a abrir otra página. Si tengo un login, se me abre otra página. Esa es MPA. En cambio, en Angular es el SPA. Bien. Hemos hablado de esto del archivo index que me generó del Angular de por sí. Y yo tenía un componente llamado app-root, que nosotros ya lo estuvimos modificando, le estuvimos tocando un poco al index y al app-root. Eh, en esta oportunidad el archivo que yo voy a mostrar, el programita que estoy haciendo, voy a mostrar, tiene algunas diferencias a lo que
es cuando uno recién lo tiene, ¿sí? Cuando recién lo crea. Bueno, estas son las características del SPA. Lo bueno y lo más importante es que vos tenés siempre una vista fija y lo que cambia son los componentes, ¿sí? Pero es siempre una sola página. ¿Cuál se cree que es mucho más rápido trabajar con componentes que hacer que se cargue siempre una página diferente? Entonces, como para cerrar el concepto, lo que se tiene es un solo documento HTML y muchas vistas con sus diferentes componentes. Yo, por ejemplo, tengo el index acá, que es el root template, y después yo puedo tener, por ejemplo, una página en mi caso, ¿sí? En la aplicación que yo voy a mostrar, yo tengo el index, donde en el index tengo los componentes que son de inicio, quiénes somos, login y registro. Y en otra página tengo lo que hace un doctor. ¿Sí? Les explico más o menos la aplicación que yo voy a mostrar de ahora en más y de ahí ustedes van a sacar ideas para hacer sus billeteras. La aplicación que yo tengo y voy a mostrar es una página para hacer el seguimiento y control de las personas con discapacidad intelectual y poder ver cómo va evolucionando esa persona a través de juegos. ¿Sí? Es decir, que el análisis que hace un especialista lo hace a través de los juegos, como juegos de Memotex, Simón Dice o algo así, según el paciente cada vez que va jugando, va evolucionando en su tratamiento, le va dando un puntaje y después se lo muestra con gráficas. Tengo dos partes de la página, que era la que yo comentaba, la parte principal, que es la de presentación, y la parte de administración de pacientes. Voy a tener solamente tres tipos de paciente, tres tipos de usuario, el usuario administrador, el de secretaría y el médico. Bueno, esto ya lo vimos, esto es repaso de lo que nosotros ya vimos, ¿sí? Esto es lo que les estaba diciendo, nosotros tenemos un index, un app component y los componentes que hacen a ese app component. Digo, los elementos que hacen a ese componente, ¿sí? O app component. En este caso nosotros tenemos un componente que es el header o es el encabezado de arriba, tenemos el componente donde contiene todo y tenemos el footer o el pie de página. ¿Sí? Después vamos a ir viendo que cada uno de los componentes lo ideal es acomodarlos dentro de servicios, dentro de módulos. Y los módulos van a acceder a los servicios. Ya vamos a ver qué es la definición de servicios. Lo importante es que empezamos a organizar todas las páginas que ustedes ya tienen creadas con HTML en módulos. Bueno, esto ya lo vimos nosotros, que es más rápido, que es más organizado, que es mejor porque solamente muestra una vista y después voy cambiando los componentes y no tengo que estar cambiando de páginas. Bueno, esto es lo que ustedes ya hicieron, su landing page. Bueno, esto es un repaso y vamos a hablar de módulos, ¿sí? Si yo a mi aplicación le voy generando componentes, ya vamos a ver cómo vamos a generar los componentes, voy generando componentes acá en app, ¿sí? Se van a ir generando componentes sueltos, que por ejemplo yo puedo llamar a un componente, le voy a llamar, supongamos librería, ¿sí? O no, le pongamos login. A un componente le puedo llamar login. Entonces aquí va a aparecer app-login.module.ts, app.login.css, app.login HTML y me aparece todos los componentes que nosotros ya estuvimos viendo, que todos los elementos que hacen al componente, el HTML, el CSS, las de prueba, porque estos son de prueba, el TS de prueba y el TS propio del componente.
que es el TS es el que identifica al componente. Pero esto llega a ser imposible cuando tenés un montón de componentes de seguir. Entonces se propone utilizar los módulos para poder organizar dentro de los módulos los componentes, ¿no? Entonces, los módulos es la forma más prolija de crear los componentes. Siempre se agrupan ahí adentro. ¿Cuál es el modo de agrupar o la mejor lógica? Es según cómo lo plantea la empresa. Por ejemplo, yo tengo en este ejemplo que les estoy mostrando, tengo el out o out, que es para el login o para el registro. Yo aquí en el out pongo todos los componentes que hacen al ingreso a la plataforma. ¿Sí? Esto es un módulo. Cuando yo ingreso plugins para esto, para el Visual Studio Code, esto me aparece como una carpetita o también en otros casos aparece como un prisma. ¿Sí? Bueno, en este caso el básico a mí no me aparece nada. Dentro de Load he creado dos componentes, que son el componente de login y el componente de registro. Por ejemplo, en este es un componente que he creado para mostrarles a ustedes ahora, ¿sí? Y dentro de inicio, que es la página de inicio, yo pongo el centro, que es un componente, pongo el pie de página, que es el footer, el navbar, ¿sí? Pongo, y aquí también he puesto en la parte de inicio el quiénes somos. ¿Sí? Hay algunas formas también de organización que plantea un shared. Dentro de shared pone otros componentes que son, por ejemplo, el footer del dashboard, que en este caso es ya del... no sé si digo dashboard, ¿todos me entienden? Sí. Lo que es un dashboard. ¿Se me escucha? Estoy Sí, te buscando escucho. en internet. Ah, lo muestro, lo muestro. Un dashboard es, a ver, déjenme ver, es como un tablero de control, ¿sí? Ah, sí, 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 sí. Es un tablero de control, ¿ves? Que muestran todo lo que yo necesito saber. Por eso el dashboard que yo voy a plantear para la aplicación que estoy desarrollando de los médicos, yo voy a tener para manejar acá, ¿ve? Los pacientes, voy a poder dar de alta, voy a mostrar gráficos según los pacientes Una, y según la evolución que vaya teniendo el paciente, ¿sí? una herramienta de gestión de su... Sí, 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 una herramienta de gestión. O sea, yo manejo todo desde el dashboard. Entonces, yo lo que hice dentro de este sector del Shared, poner a todo lo que necesito para el dashboard, ¿sí? Por eso, también dentro de los componentes he puesto footer dash, navbar dash, para identificar, ¿no? Bueno, y ese es un módulo. Un módulo que va a contener un montón de otras cosas que hacen al dashboard. Esto es otra página, no es la misma página del inicio. Entonces, por eso también lo identifico de otra forma. Forma de organización, esto es libre, pero no tanto, ¿sí? Lo indicado es que ustedes tengan un out, que es para el ingreso, y que sí tengan un shared si es que van a tener otra página externa. Shared. Y bueno, dentro de lo que yo voy creando, también voy a crear servicios, que después lo vamos a ver cómo se consumen los servicios o cómo inyecto los servicios para poder utilizar. Vuelvo para acá, la diapo, perdón. Bien, entonces, nos concentremos que los módulos es solamente para poder organizar los componentes. Bueno, y ahí ya empezamos con hacer cosas un poco Profe, más específicas. Sí, ¿puede cerrar esa ventana que dice estás presentando la pantalla?
Ahí la cerré. Gracias. Bien. Bueno, acá yo voy a crear un módulo. ¿Cómo puedo crear un módulo? Yo ya lo hice. Con Se consola. escribe ng generate. Ahí. Estoy generando, bueno, no puedo ver lo que escribí más arriba, pero para generar un módulo, recuerden, primero tienen que estar dentro de la carpeta y lo que van a escribir, yo generé este módulo de corrientes para mostrarles ahora. Lo que tienen que escribir en generate component module, en generate module y el nombre del módulo que van a generar. En generate module y el nombre del módulo que ustedes quieran crear. No sé, a ver, ¿qué vamos a poner? Viernes. Para probar nomás, ¿no? Después los tengo que eliminar. Y ahí me va a generar un módulo. Ahí espero haber escrito bien. Algo está mal. Ah, porque no ingresé a la app. Tengo que ingresar a la app. En generate, porque ahí van todos los módulos que yo voy creando, ¿no? Está acá. Yo estaba afuera de la app. Module viernes. Vamos a ver que se genere. Algo está haciendo. Voy a seguir hasta que esto termine. Bien, entonces, ng generate module, nombre del módulo. La forma abreviada para utilizar es ng espacio G espacio M. ¿Sí? Esa es la forma abreviada. Yo no abrevio, yo escribo todo porque, bueno, ¿sí? Bien, aquí está creando y me creó el módulo llamado viernes, que está acá. ¿Se lo ve? Que lo acabo de desplegar. Ah, no estoy compartiendo. Sí, estoy compartiendo. Sí, profe, Sí, se se ve, ve. se ve. Bien, se acaba de generar el módulo, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles los componentes que te genera el Angular cuando haces un módulo. Bien. Bien, una vez ejecutado el comando dentro de nuestro proyecto, se genera dentro de la carpeta src app. ¿Sí? Por eso hay que ingresar a la app para poder ejecutar el comando, por eso me daba el error que yo tenía, ¿sí? Esta es la anatomía que tiene un módulo. Y es muy importante saber qué es lo que me va a permitir yo mostrarme, si yo soy un módulo, cómo me puedo mostrar al mundo. Es muy importante, por eso es necesario saber la anatomía del módulo. Nosotros tenemos, bueno, el engine module, tenemos las declaraciones, ¿sí? Que acá se van a listar todos los componentes. Y tenemos los import, que esos yo los voy a declarar para poder mostrarlos al mundo. A ver, más o menos para que me entiendan. Yo soy un ser humano llamado módulo, ¿sí? Yo tengo componentes. Supongamos una mano, una oreja, un pie, ¿sí? Esos son mis componentes. Pero el resto de los otros módulos no van a saber lo que yo tengo si yo no se los muestro. ¿Sí? Si yo no importo componentes de los otros módulos, tampoco los voy a poder utilizar dentro de mi módulo. Si yo no los voy a poder utilizar como módulo, ¿no? Si fuese módulo. ¿Se entendió más o menos? Sí. Bueno, ahora, yo estoy hablando mucho de componente de aquí, componente de allá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar un componente. En este caso, yo lo que tengo que escribir es ng generate component y el nombre del componente. Lo voy a hacer dentro de la carpeta app porque ahí van todos los componentes.
ng generate y le vamos a poner un nombre al componente. Component ¿qué? Jueves le vamos a poner, lo único que se me sale los días de la semana. Entonces ahí me va a generar un componente. Lo importante es saber qué es lo que me genera cuando yo hago un generate component. Van a ver que no es muy distinto de lo que ya estábamos viendo anteriormente. Mientras tanto, hasta que ejecute la computadora, les comento que también del mismo modo abreviado que teníamos para generar los módulos, lo podemos hacer con los componentes. ng, espacio G de generate, espacio component, y ponemos el nombre del componente. NGGC. Sí. Una pregunta tonta. No es tonta. ¿Un componente siempre está dentro de un módulo? No, bueno, ahí voy. ¿Quién habló? A ver, ¿quién habló? Ricardo. No desesperéis. Ok. Bien. Bueno, entonces yo fui y generé este componente. Y es muy importante esto que me está haciendo el componente, que es, miren, me está diciendo, te creé en el CRC app jueves un jueves.component.html. También te creé en la misma carpeta jueves un jueves.component.spec.ts. Estos son archivos TS, ¿sí? TypeScript. También te generé un component TS, un archivo TS de este componente. Y también te generé un CSS, ¿sí? Está todo ok, me dice. Pero me lo genera en la carpeta appmodule.ts, me lo agrega, ¿sí? Me lo referencia. Entonces, si yo me voy y me fijo, acá tengo yo un componente. Este componente jueves, pero no necesariamente este jueves es un módulo. Es solamente un componente. No es un módulo esto. Y si yo me pongo a generar componentes de esta forma, se me va a hacer inmenso el listado y es difícil encontrar. Entonces, ahí viene la pregunta que me dice el compañero. Entonces, ¿este componente que yo creé está dentro del módulo? No, porque yo lo hice por fuera de un módulo. Yo ya me generé un módulo que era viernes, pero dentro de viernes no tengo ningún componente. Entonces, ahí viene la respuesta al compañero. ¿Sí? Yo tengo que generar dentro de un módulo el componente. Me voy a saltar algunos diapos, pero ya vamos a volver, ¿sí? Y acá está la diapo donde nos dice cómo vamos a generar un componente dentro de un módulo, ¿sí? Entonces yo tengo que poner ng generate componente, el nombre del módulo barra el nombre del componente que voy a ponerle. Esta es la forma abreviada, ¿no? Yo lo voy a ejecutar acá y le vamos a crear a viernes un componente. Yo voy a poner ng generate component. Tengo que poner el nombre del módulo, es decir, viernes, barra, y le vamos a llamar prueba. Pruebas. Guarda, le puso ciernes, le puso. ¿Cómo? Ah, ciernes. Ahí me iba a dar un error. Viernes, barra, pruebas. Esperemos que está haciendo algo ahí. Esperemos. Y ahí me dice, te generé dentro de viernes el componente pruebas y todos los archivos que nosotros ya habíamos hablado, ¿sí? Miren, me voy a viernes y tengo, este es el módulo viernes y dentro del módulo viernes tengo el componente pruebas. Si bien con este Visual Studio Code que tengo yo no podemos visualizar bien cuál es componente y cuál es prueba, pero si ustedes tienen instalado plugin le va
lo van a ver de otra forma, ¿no? Bien, entonces me genero todos esos archivos que son de este componente. Le vamos a hacer otro componente, entonces. ng generate component, dentro del módulo prueba, viernes, barra, le vamos a llamar buenas, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Después yo los tengo que eliminar, así que no hay problema. ¿Hay alguien llamando? Bien, me genero todos esos archivos que son de buenas. Entonces tengo este módulo de viernes y dentro del módulo tengo estos componentes. Y dentro de los componentes tiene cada uno su archivo que yo voy a necesitar, ¿sí? Por el momento que creemos los componentes de esta forma está bien. Hay código, comandos que yo puedo hacer que no me cree, por ejemplo, algunos archivos. Yo el que casi nunca utilizo es el de prueba, el spec.ts casi nunca se utiliza, porque no hacemos pruebas acá, pero si nosotros hiciéramos pruebas unitarias, lo estaríamos utilizando a este. No es el objetivo del curso pero se utilizan para eso este archivo, ¿no? Nosotros lo podemos hacer que le haga excepción y no te cree ese archivo. ¿Cómo lo hacemos? ng generate component dentro del módulo viernes, le vamos a poner el nombre del módulo, por ejemplo, mesa, except spec.ts, ¿sí? Y te lo excepciona para la creación, ¿no? O sea, te lo elimina, no te lo creas realmente. Eso tengo una diapo, después les voy a pasar de comandos que utilizas dentro del Angular. Bien. Vuelvo para acá. Entonces nosotros, como ya sabemos, de lo que vengo repitiendo cuando hemos empezado a hablar del Angular, que cuando hacemos la generación de un componente, te creaba todos estos componentes, ¿sí? El de TypeScript, el HTML, el CSS y el de las pruebas unitarias, que es lo que acabo de decir, ¿sí? El spec.ts es el de las pruebas unitarias. Esta es la anatomía de un componente, también la estuvimos viendo y es muy importante saber que el selector es la forma que todo el mundo identifica a ese componente. Por ejemplo, yo puedo llamarle, si soy el cuerpo módulo, el selector que se llame mano. Entonces, toda persona que quiera hacer utilización de este componente llamado mano, lo tiene que llamar a través de ese selector y únicamente a través de ese selector. Tenemos los template URL, que en este caso estos, el URL y el style, se afectan a este componente. No son los estilos que yo voy a utilizar de manera general, si estamos hablando del style, ¿sí? Yo los puedo dejar comentado y que los estilos que tenga este componente sean pisados por los estilos generales. Y en ese caso yo tengo que generarme un archivo de estilos generales para utilizar todos los estilos desde ahí. Es una buena práctica, es más complicado y a veces te olvidas. Si no, yo puedo ponerle estilos propios a cada uno de los componentes. El general pisa al específico. O sea, el general va a pisar siempre a los estilos de este componente, ¿sí? Bien. Este es de un pequeño código que estaba haciendo, por eso dice tile app. Bien, acá lo que estoy haciendo es analizando un poquito de lo que estuvimos viendo
En este caso, donde yo pongo import component from Angular Core, bueno, Angular Core, eso sí, sí o sí lo tengo que poner. Uy, mira, se cayeron. Se mataron. Perdón, me distraje. Bien, tengo import component from Angular Core. Eso siempre lo voy a poner cuando yo estoy ejecutando y creando un componente. Y después, bueno, tengo el selector, que es lo que yo le comenté, y tengo, esto es importante también, import class app, que es lo que, ¿cómo explicarlo? Es una clase que me permite exportar lo que yo tengo dentro de este componente. De este modo lo voy a exportar, pero después nosotros acá dentro de esta clase podemos hacer muchas otras cosas y cosas mucho más importantes para lo que es el componente. ¿Sí? Bueno, esto es de lo que nosotros ya estuvimos viendo, que en el index yo llamo a través del selector el app root. El index, desde el index llamo al app root, que era de los componentes que nosotros ya estuvimos modificando. Esto está un poco más avanzado, pero es importante cuando nosotros lo empecemos a ver, cuando tenemos que empezar a mostrar al mundo las cosas que tenemos como componente y las cosas que necesitamos para traer de los otros componentes para poder utilizar, ¿sí? En este caso, lo que les está diciendo que traigan el Bootstrap, ¿sí? Desde el Bootstrap, el app component. Pero tranqui porque ya los vamos a ir haciendo de a poco juntos. Bien. En este caso, y es lo importante que nosotros tenemos que ver, me hice esta gráfica como para poder explicarles. Nosotros tenemos el app component, en este caso que yo les estuve mostrando, tengo el page y tengo un app component que estos son módulos, los amarillos son módulos, el load, ¿sí? Dentro del page yo tengo el navbar, tengo el header, tengo el content, tengo el footer. Y dentro del app out, que es este módulo, tengo el login. Y el login tiene sus propias cosas, que en este caso es un formulario. Y el registro también tiene un formulario. Pero todas van a apuntar al index o al app general, ¿sí? El app component que te crea el Angular. Todos van a apuntar, pero yo necesito que mostrar estos documentos, mostrar al mundo estos componentes. Y si yo, por ejemplo, tengo acá el módulo del app component, para yo poder mostrar este componente navbar, lo tengo que declarar. Una vez que lo declaro o lo muestro, el app out puede hacer utilización del componente nav. No es que si yo no lo tengo declarado y no lo muestro, yo directamente puedo hacer uso. Por eso, esto se empieza a generar como un árbol en el cual los componentes son accesibles. Desde, por ejemplo, el registro tiene que pasar por el módulo, después pasar por el index, para poder pasar por el otro módulo, para poder hacer algo en el headers, por ejemplo, ¿sí? Si bien el ejemplo no era tan válido, pero es más o menos eso lo que les quiero mostrar. ¿Se va entendiendo? Sí. Igual entiende, después yo vamos entiendo, profe. a ir viendo con ¿Eh? Si Darío Sí, entiende, Darío. yo entiendo. ¿Se entiende? No, vuelvo a repetir, no tengo problema. Bueno,
Esto es lo que estuvimos viendo, cómo generar un módulo, pero aquí está la cosa. Yo tengo que exportar ese módulo para afuera. Tengo que hacer que todos me vean lo que yo tengo como módulo. Porque era lo que yo les decía. Yo puedo ser, supongamos mi cuerpo es un módulo, pero si yo no declaro, no exporto, nadie va a poder ver mi mano, ¿sí? Mi componente mano. Por eso yo tengo que exportar para afuera. Y el modo de exportar o mostrar es como lo estamos mostrando acá, ¿ves? Que dice header component, content component, footer component. Entonces, si yo declaro eso, estos componentes pueden ser utilizados por otro módulo o por otro componente a través de otro módulo. Ahí ya se empiezan a hacer lío, ¿sí? Pero si yo los muestro, este componente puede ser utilizado por otro componente que esté en otro módulo. Ahí, ¿se está haciendo un lío ya? No, ¿no? Bien. Yo lo muestro a ese componente. Está de 10. O sea, es como que yo ahora a ustedes les digo, chicos, tengo un componente llamado mano. Y ustedes me dicen, ah, qué bueno. Y digo, qué bueno, no hacemos nada, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan utilizar ese componente llamado mano, lo tienen que llevar a su componente, es decir, importar al componente en sus módulos para poder utilizar el componente que yo estoy declarando. Y el modo de importar es como lo está mostrando aquí, import logout module from. Tranqui, yo sé que esto ya está pareciendo chino, no es chino, es cuestión de usarlo, ¿sí? Para poder hacer uso y abuso de los componentes, yo los tengo que declarar. ¿Se acuerdan que recién les dije algo de declarar? Bueno, los tengo que declarar. Los declaro. Pues, las declaraciones son los propios y los imports son los que yo traje de afuera. Aparte del import tengo que declararlos acá en los imports. O sea, esto es el import de arriba, ya lo van a ver, ¿sí? Y acá yo pongo declaro los componentes importados. Ay, Dios mío, que se está haciendo un lío ya. Miren, voy a mostrarlo en el código. Vamos a ver, yo tengo, uy, no me acuerdo dónde, acá. Vamos a ver si tengo el load. Tengo un login, esos son mis componentes que yo puedo utilizarlos afuera. ¿Por qué? Miren, hemos visto que teníamos esto parece un componente más que un módulo. A ver este. Ah, este es del usuario. No. Yo en este caso, en este módulo, ¿qué voy a tener? Voy a estar utilizando los tratamientos, voy a estar utilizando los pacientes, voy a estar utilizando las instituciones. Ahí los estoy importando, pero con importarlos no tan solo es suficiente, yo los tengo que declarar en los imports. Ah, y estos son los que estoy utilizando, dashboard, porque estos son los propios, ¿ves? Los que estoy importando acá son los propios, los que estoy declarando son los que les digo a los otros módulos que pueden utilizar. Pero los que estoy trayendo de afuera, de otros módulos para acá, son los dashboard, el graphic, el progress y el page, que son los que están acá declarados. Dashboard, page, progress y graphic, o gráfica 1.
Esos son los que yo traigo de afuera y estos son los que son propios de acá. ¿Sí? Sí o sí yo los tengo que declarar acá para poder utilizarlos dentro de mi módulo. En los export. No, esperen, ya me hice. No, sí. Suena confuso, profe, lo que me está diciendo, porque me parece que, claro, usted capaz que se refiere a lo que dice import. ¿Puede ser? Claro, sí, no, yo ahí me mezclé. Los imports son los que yo utilizo de afuera, que son el common, el shared y el router y el page. Estos son componentes de otros módulos. Y los exports son los míos, o sea, son los de este módulo, que yo los muestro al mundo. Sí, yo me confundí. Y estas son las declaraciones. ¿Se entiende? O sea, en las declaraciones voy a tener componentes que capaz que no quiero que los vea el mundo de los otros módulos. Pero yo a estos componentes sí necesito que los vea el resto de los módulos, por eso los declaro, los exporto. Y si yo necesito utilizar otro componente que está dentro de otro módulo, los importo. ¿Qué es esto? Ahí me hizo un poco de lío, pero ¿se entendió más o menos? Sí. ¿Sí? A ver las caras. Ninguno prende la cámara, pero... Yo voy a tener que repasar por mi cuenta. No, esto lo volvemos a ver, pero ya lo vemos con un caso práctico, porque bueno. eso es lo fundamental, ¿no? Yo creo que con un caso práctico es probable que entendamos mejor. Sí. En la teoría es difícil de entenderlo, pero ya cuando yo necesito utilizar un componente que no estoy viendo, no lo exporté, por eso no lo tengo. Después, pero ¿por qué no veo el componente desde mi módulo? Porque el compañero me está mostrando un componente, pero yo no lo estoy importando para poder utilizarlo. Y ahí ya empiezo a armar solo el hilo, ¿sí? Entender esto, después el resto ya es más fácil, nada, mentira, después rutina ya es difícil, pero no los quiero asustar, por eso les digo que esta parte es lo más difícil de entender, ¿sí? Esto de cuando yo declaro dentro del módulo, si yo no estuviese utilizando módulos, puedo ver los componentes por fuera. ¿Sí? No necesito ni declararlo, ni exportarlo, ni importarlo para poder utilizarlos porque están todos acá. Y o sea, no hay una barrera que no nos permita ver. No hay esta lógica que se está utilizando acá. ¿Sí? Se está utilizando esta lógica, esta. Y todo el mundo Nos están puede mostrando hacer la pantalla. uso de estos componentes sin necesidad de estar solicitando acceso a los otros módulos. No Sí. sé si está mostrando algo, pero no se ve. Con razón. Lo que les decía es que si yo declaro los componentes acá sin utilizar la estructura de módulos, estoy haciendo esto, ¿sí? Declarando componentes, y nadie necesita declarar e importar componentes a sus módulos porque todo el mundo tiene acceso. A diferencia de cuando yo utilizo esta estructura con la utilización de módulos, ya ahí se empieza a complejizar porque necesito ver, declarar, importar componentes de los otros módulos. No es difícil, parece difícil. Les dije, traigan una jarra de café, les dije hoy, ¿no? Bien. Nosotros, todo lo que ustedes estuvieron trabajando de esto en el HTML básico, tienen que hacer esto. Empezar a generar módulos. Dentro de los módulos van a poner los componentes. Yo hago, por ejemplo, un módulo de inicio
donde estoy poniendo el centro que es una imagen, ¿sí? En realidad no es solamente una imagen, se van corriendo imágenes y se van mostrando cosas a cada vez que hago un clic. En el caso de ustedes también tenían así, algunos. Tengo el pie de página, que tenía todo el mundo tenía pie de página. Bueno, ustedes van a hacer un pie de página. Yo esto lo saqué de Angular, ¿no? de Bootstrap, básico, era así, ¿sí? Miren, el centro es esto. Como estoy vendiendo mi aplicación. Es eso nada más. Es eso lo que tiene un componente. Un div, letritas y chau. El footer igual, tengo el navbar sacado de Angular también, de Bootstrap, sacado de Bootstrap, igual, ¿sí? Por eso es necesario siempre ver HTML antes que ver el Angular. Entonces, ustedes armen la estructura del Angular como les acabo de mostrar con los componentes. Adentro de los componentes ponen todo el HTML que ustedes ya estuvieron viendo y hasta ahí nomás van a llegar, porque la otra clase nosotros tenemos que ver routing. El routing está enlazado con esto, pero yo no puedo avanzar con el routing si nosotros no tenemos hecha la estructura de esto, ¿sí? de los módulos y de los navbar, de los módulos y de los componentes, de los módulos que tengan sus propios componentes. Por eso les muestro que yo tengo aquí en inicio, tengo el centro, el navbar, el footer, tengo en el quiénes somos. Ustedes también pueden hacer, si quieren, afuera un componente quiénes somos. Yo lo hice aquí adentro, eso es libre para ustedes. Después tengo acá tengo el out, esto sí, póngalo, el out, que es de login y registro. ¿Sí? Voy a traer dos formularios. Esto es de Bootstrap, por fin me salió Bootstrap. Registro, Bootstrap también, ¿sí? Y, o sea, tienen que tener sí o sí el módulo de load, tienen que tener el módulo del inicio. Ahora lo vamos a establecer así. Todos los proyectos tienen que tener módulo out, módulo inicio. Y para las aplicaciones que tienen dashboard, que el dashboard es donde ustedes van a, o sea, el cliente ya se logueó y los van a mandar para otra página donde van a mostrar las posibilidades de comprar moneda extranjera, los últimos 10 movimientos. Ese es el dashboard de sus aplicaciones. Entonces, como van a tener un dashboard, van a generar un módulo llamado Shared. Dentro de Shared van a poner todos los componentes que hacen al módulo, que hacen al dashboard. ¿Se entendió? Chan. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Por fuera de los módulos que ustedes van a ir generando, en la carpeta Ascent pueden poner la carpeta de imágenes que ustedes tengan y que quieran utilizar. Todo. En la carpeta de Asset. Eso. Profe, ¿toda la imagen de toda la página estaría solo en un lugar, entonces? Sí. Bueno. No pongan dentro de los módulos, porque esa no es la forma de utilización de las imágenes. Bueno. Todas las imágenes tienen que estar en el Ascent. Ahí me sale mejor. ¿Sí? No, perfecto. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? De generar módulos. Muchísimo, sí, la verdad, muchísimo. Profe, le consulto, ¿a qué hora comenzó la clase? ¿No habíamos quedado a las 7 y los martes a las 8? ¿O era al revés? ¿Recién comenzó? No, hoy es viernes. No, a las 7:20 por ahí empezamos. Sí.
Pero los viernes habíamos dicho a las 7 y los martes a las 8. No, a las 8 los viernes y a los martes a las 7. Era al revés. Era al revés. Bueno, no importa. Total, seguimos aquí, pero antes de irnos, ahora presta mucha atención a Andrés para que pueda explicar de forma medio rápida, ¿sí? Bueno, te comento. ¿Nosotros qué vimos hoy? Hemos visto el tema de la SPA, del Angular, sí, mucho de teoría que nosotros ya lo estuvimos viendo en la parte anterior, ¿sí? El SPA del Angular lo que tiene de bueno es que vos tenés una sola página o dos páginas y lo que cambia es lo que está adentro. Todo lo que está adentro es a través de componentes. A diferencia de las páginas tradicionales, que son muchas páginas que te muestran muchas cosas, ¿sí? O bien, bueno, hay alguna forma de tratar de hacerlo SPA, pero bueno, esto es el concepto. Nosotros habíamos visto el archivo index, donde el index tenía el app root, que el app root es un componente general que desde el app root, ¿te acordás que nosotros hicimos las actualizaciones para poder poner el HTML de la página que están haciendo ustedes? Bueno, estas son algunas funcionalidades y características que tiene el SPA. Después yo se las subo a esta diapo, así ustedes las pueden leer. Entonces, lo que se tiene es una página con muchos componentes, una o dos páginas. En mi caso son dos páginas. Yo lo que les estaba mostrando a tus compañeros es que yo ya tengo hecho acá un proyecto. Yo ya tengo hecho un proyecto donde tengo dos páginas. La página de inicio, registro y login, y la página, y el quiénes somos, y la página del dashboard. El dashboard es un tablero de control donde yo puedo dar alta a usuarios, manejar las cuentas de los usuarios, todo eso. En este caso, el proyecto que yo tengo es de pacientes con discapacidades que hacen el análisis de los mismos a través de juegos. Eso es lo que yo voy a mostrar en la capacitación y ustedes de acá van sacando buenas ideas. Bien, ese es el proyecto que yo tengo. O sea, Entonces, usted no va a pasar a... ese repo para ir analizándolo. No, yo te voy a pasar de una billetera donde de ahí vas a sacar, pero no quiero que copien. No, ok, o Yo, sea, es para tomar la idea, tipo, crear otra claro, página, copiar este modelo así, digamos, y ahí hacer lo tuyo, una cosa así. claro, yo Creo les que voy el modelo mostrando, sería, sí. sí, yo les voy Ah, bueno. mostrando y les voy diciendo, ustedes creen esto para que hagamos esto, ¿sí? Y de acá, de lo que yo voy mostrando, ustedes van sacando buenas ideas y después lo van aplicando en su proyecto particular. Bien, entonces yo tengo dos páginas con muchos componentes. Y ahí empezamos ya a hablar de buenas prácticas al momento de crear una SPA. Una de las cosas para poder crear SPA es los módulos. Los módulos son carpetitas, si querés llamarlo así, de agrupar los componentes. Es la forma más correcta de generar los componentes. Yo dentro de esta aplicación he hecho algunos componentes, ¿sí? Algunos módulos. Dentro de estos módulos tengo componentes. Dentro, por ejemplo, recién hemos creado con tus compañeros el componente, el módulo viernes. El módulo viernes, y dentro de viernes hemos creado componentes buenas y pruebas. Y ahora empezamos a hablar de módulos. Dentro de módulos voy a tener componentes. Por ejemplo, este componente llamado out, tengo este módulo llamado out, tengo estos componentes, login y registro. ¿Sí? Pero empiezan los líos. No. Bien.
yo voy a generar un componente. Tengo un código específico, un comando específico para poder generar los módulos y los componentes. Para generar este módulo yo utilizo este código que es en NG. NG es Angular, ¿no? Es una abreviación de Angular. ng generate module y el nombre del módulo. Entonces yo tengo que escribir en la terminal ng generate module y el nombre de un módulo. Que a mí ya se me han acabado las ideas, le voy a poner pared. No se ríe nadie, pero no tengo. Es lo primero que veo. Bien. Y ahí me va a generar un módulo. ¿Para qué me sirve el módulo? Para agrupar componentes. Nada más que para eso. No me sirve ni para programar, no, solamente para agrupar los componentes para ser utilizados dentro de toda la aplicación. Entonces, yo voy a generar un módulo, un componente ahora. ng generate component, así genero un componente. ng generate component y le voy a poner libre. ¿Sí? Ese es el nombre de mi componente. ng generate component libre, nombre del componente. Si yo hago esto, ese componente se va a generar acá, pero suelto. No es parte de un módulo, es otro componente más, ¿sí? Acá donde está libre, ¿ve que se generó? Y cuando yo me pongo a analizar qué es lo que me generó, esta aplicación me está diciendo, dentro de la carpeta crc app te generé el componente libre. Una carpeta llamada libre con el componente libre. HTML, el de pruebas, que es .spec.ts, el TypeScript de ese componente, el CSS de ese componente. Si yo me voy a libre, me fijo y acá tengo, ¿ves? Todos esos archivos. Ahora, este libre está libre, está suelto, no está dentro de un módulo. Este componente puede ser utilizado desde cualquier lado de mi aplicación, sin necesidad de hacer tantos malabares como lo que vamos a hacer. Acá hay una parte también fundamental que no les mostré, que me está diciendo que este componente fue agregado en el app module.ts. Si yo me voy al app module.ts, me fijo y miren, acá, que era lo que estábamos hablando, me lo importó. Yo busco al componente libre y me dice ahí, te importé, import a libre, el componente libre, ¿sí? Compon, from, de toda esta carpeta. ¿Sí? Y miren, si yo me fijo, acá no está declarado libre, pero yo sin embargo lo puedo utilizar porque este componente está visible para todo el mundo. Y Andrés, acá es donde empezamos a tener un poco más de inconvenientes en cuando generamos los componentes dentro de los módulos. Bueno, esto es más de teoría, que es la anatomía de un módulo, que está acá, mira. Nosotros hemos generado, ¿qué era? Pared. Pared era el que habíamos generado. ¿Sí? Esta es la anatomía del módulo propio, donde vos tenés los import, que estos siempre aparecen, import ng module from Angular Core, y tenés import common module Angular com. Eso siempre aparece, después vamos a ir viendo de qué es cada uno de esos, pero no quiero marearlos tanto hoy. Y tenemos el ng module, donde vamos a hacer declaraciones, ya vamos a ver de qué, y donde vamos a importar. Y acá tenemos una clase import de este módulo, del pared module. Ya vamos a ver para qué nos sirve, pero esta también es muy importante para poder trabajar con los componentes que tiene el módulo. Profe, y Sí. entonces viernes, ¿qué es viernes? El que había creado.
¿Es un Viernes, componente o un viernes módulo? es un componente. Un componente. ¿Y Este buenas y viernes, pruebas son módulos? no. Viernes es un módulo. Buenas y pruebas es componente. ¿Me pueden mostrar Viernes, qué tiene buenas, por ejemplo, para saber? buenas tiene buenas CSS, HTML, spec y TS. O sea, pero Pruebas. ¿qué tiene escrito adentro? O sea, ¿cuál es el No, contenido? No nada, tiene nada, nada. Ah, solamente nada. pusieron buenas work en el HTML, ¿no? Este te lo Sí, pones todos solo. tienen. Ah, Todos ah, tienen ok. eso. Está Ah, ok, trabajando, ok, algo ok. así. O sea, ustedes, el viernes, ¿ustedes lo crearon manualmente? ¿Eso me están diciendo? No, ¿O lo lo creamos, con, pero para, con, con la terminal? Ah, con la terminal hemos creado, pero recién nosotros hemos creado el módulo pared y no hemos puesto dentro de pared ningún componente. ujú. Estamos haciendo todo de nuevo, digamos, para contarte. Ah, ¿Sí? bueno, gracias. Sí, porque estoy Bien. grabando con el celu por la duda. Yo estoy grabando con mi compu. Bueno, recién hemos generado el módulo. Yo estoy ¿Sí? grabando con mi Entonces le compu, Hernán. hagamos. Y después me pasa el link para mirarlo, porfa. Recibo Bitcoin, así no, Mateo. Tengo La 0,00001. Bueno. profe también, ¿no? No se olviden. Ah, usted en dólares, profe. Ya, Ahí ya, dividiendo. Hernán, ahí cuando la profe crea un módulo, fíjate que te dice tal cosa pared.module, te dice. Y cuando crea un componente te pone Aquí, mira, web.component. ¿Entendés? ¿qué es lo que Eso está como para diciendo que el vos compañero? vayas sabiendo, para que entiendas, ¿viste? Mira, acá cuando yo le dije este comando, ng generate component libre, me dijo, te cree esto, el HTML, te cree el .s, el spec, el TS y te cree el CSS. Y además lo agregué a la ppmodule.ts. Eso me está diciendo. Pero como dice el compañero, mira, yo hice aquí, ng generate module pared, me dice, te cree el módulo pared. Nada más. Eso es lo que te está Ah, ok, diciendo el ok. compañero que te fijes. Pero bueno, cuando vos tenés instalado algunos plugins dentro de esto o extensiones, también le dicen, extensiones dentro del Visual Studio Code, los módulos te aparecen como un prisma y los componentes te aparecen como carpetita o al revés, carpetita naranja, carpetita amarilla. Les prometo tenerlo para la próxima instalado. Bien, yo recién he generado un módulo. Recién he generado un módulo llamado pared. Y ahora voy a generar un componente. Y además me he generado que era el otro componente que habíamos probado, que era el libre. ¿Sí? El libre es un componente suelto que puede ser utilizado por todos y no tiene drama. ¿Sí? Si yo lo llamo desde acá el load, ese componente lo puedo ver. Yo lo puedo importar y lo puedo ver sin problemas. Ahora, yo para generarme un componente dentro del módulo pared, tengo un comando específico que agregar. Y entonces yo voy a poner Angular, que es ng, generate component, y acá voy a poner el nombre del módulo a donde voy a agregar ese componente, que en este caso es pared. Vaya y le vamos a llamar a este, dígame algún nombre. Jarvis. No. Works. Ricardo Ford. Ricardo A Ford. ver, lo vamos a poner. Ricardo. ¿no? Vamos a poner Roquefort. Ricardo. Roquefort. Pared. Roque. Listo. Bueno, ganó Roque. ¿Sí? O sea que el componente Roque se va a agregar dentro del módulo pared. Ahí está haciendo algo. Y ahí me dice, te he generado dentro de pared al componente Roque, ya, del HTML, del spec, del TS y del CSS, y además los agregué en el módulo .ts de pared. ¿Sí? Mira, si yo me fijo, yo tengo acá pared y acá me generó a Roque.
Roque. Y esto es importantísimo, que me lo agregó en el módulo, acá, en el módulo de este módulo. No me agregó en el módulo acá general, no me lo agregó acá. A diferencia, ¿se acuerdan que cuando yo generé el libre, que está acá marcado, y acá me lo agregó acá? Bueno, no, el de Roque me lo agregó en este módulo, en el módulo propio del módulo. O sea, ¿Sí? libre puede ser utilizado por todos los módulos. El componente Libre, libre puede ser utilizado por todos los módulos, pero el componente de Roque puede ser no, utilizado solamente por el módulo pared. por el módulo pared. Por eso. Salvo que yo les diga, che, otros módulos, iba a decir che muchachos, pero iba a quedar muy feo, che, otros módulos, acá está el componente Roque por si alguien lo quiere utilizar. Y entonces yo lo tengo que declarar, ¿sí? Que lo tengo que decirle a los otros módulos. Pero hasta ahí no me vamos a llegar. Para que los otros Pero módulos si lo se vean. hiciera, si queremos que Rocket sea utilizado por otros módulos, tenemos que hacerlo eso en app module ts, ¿no? Si yo quisiera, en el app module TS, acá ya está declarado, o sea, está Yo decía importado. por si quieren utilizarlo otro, por ejemplo. Sí, Tenemos que decir, ok. tenemos que exportárselos, mandárselos, que era lo que yo recién me confundí, vieron que se me trabó la lengua. Bueno, entonces le tenemos que declarárselo a los otros componentes para que ellos lo vean. Lo que yo les decía a tus compañeros Roque, que se imaginen que un módulo es como el cuerpo de una persona, ¿sí? Le vamos a llamar pared, o sea, el cuerpo pared. Y el cuerpo pared tiene componentes que son el pie, la mano, la oreja, el pelo. Y esos componentes, para poder ser visibles por otros componentes cuerpos, se los tengo que declarar. Si no, ellos no lo van a poder ver y no lo van a poder usar. Pero hasta ahí no me vamos a llegar porque esto es lo complejo, ¿sí? Entender esa partecita. Después cuando entendemos toda esa partecita, ya después sale solo. Y esto es lo que yo estoy diciendo, ¿ves? Yo tengo, imagínate, dos cuerpos de dos personas, que en este caso es page y en este caso es out. Cada uno tiene sus componentes. Y este componente es el header, el navbar, el content y el footer. Y en el app out módulo, yo voy a tener el login y el registro. Pero por ejemplo, el navbar no es visible al out o al login si no lo declaro y tiene que pasar por acá. Tiene que hacer como un caminito para que esto lo vea. Si no, no se ven. Es como que tengo una pared, no sé, no lo conocen porque nunca se los presenté. En esta parte es complicado, pero después va a salir solito. ¿Sí? Y por ejemplo, en la anterior imagen, en la 33. En la 33. En la 22, en la 33 la misma. Sí. Service Component, Block Component y Contact Component, ¿tiene que tener todos o eso es independientemente del componente padre? Ese es para la otra parte que viene. Okay. Eso para la otra parte. ¿Hasta ahora esto nomás es lo que vieron o hay algo más? Esto es lo que vimos y qué tienen que hacer ustedes. Ahora nosotros hemos quedado de acuerdo que todas las aplicaciones de ustedes vieron que hicieron el HTML, bueno, tienen que empezar a generar componentes propios para cada uno de sus partecitas de la aplicación. Yo en este caso tengo, por ejemplo, en inicio, tengo estos componentes que son el centro, que mira, el centro no tiene nada. O sea, sí tiene, pero es muy poco lo que tiene. Son componentes chiquititos. Por eso es lo rápido que se cargan. En footer, solamente un pie, nada. O sea, es muy básico lo que tiene cada uno de los componentes. Navbar es un poquito más grande. Esto es todo sacado de lo que les decía a tus compañeros, todo sacado de Bootstrap. El quienes somos, muy poco tiene, mirá, no tiene nada, son componentes muy chiquititos. Que estos están dentro de un módulo inicio, que después los declaro para que sean utilizados, por ejemplo, por el módulo page. ¿Sí?
dentro de Page yo tengo otras cosas, ¿sí? Sí, sí. Pero ustedes lo que tienen que hacer entonces, tienen que tener un Note, que es para login y registro, tienen que tener un Page y un Shared. El Shared son todos los componentes que va a tener nuestro dashboard. El dashboard de ustedes es el que te permite comprar dólares, comprar beacons, todo eso. Ese es tu dashboard, ¿sí? ¿Sabes lo que es dashboard? ¿Lo qué? No, Andrés, Sí. que entró tarde. Andrés. Dashboard, perdón. no, Sí. no estoy seguro. Bien, dashboard es un tablero de control donde vos podés ver un montón de cosas que necesitas para tu aplicación si vos estás utilizando este tipo de aplicación, ¿sí? Vos, en este caso que yo les voy a mostrar, sí tiene un dashboard. Yo acá al costado tengo la utilización de los pacientes. Según el tipo de usuario que tengo, te muestra una interfaz o unos botoncitos que vos puedas hacer en las actividades y te va mostrando los gráficos. Yo en la aplicación esta que voy a mostrar voy a tener 3 tipos de usuario, que es el usuario común, los médicos y la secretaria. ¿Sí? Que la secretaria, la única diferencia que va a tener es que puede generar una agenda para los médicos. ¿Sí? Sí. Ay, ¿se entendió? Se van a quedar pensando, pero bueno, ustedes vayan practicando con esto de generar módulos, generar componentes dentro de los módulos y con eso somos felices y después los vamos a ir declarando a los módulos dentro de la app component module, app module, aquí lo vamos a declarar a los módulos para que sean visibles por los otros lados, pero tenemos que en cada uno de los módulos declarar los componentes para que los vean los otros módulos. Parece medio trabalengua, pero ya lo vamos a ir entendiendo con práctica. Lo que le decía a tus compañeros es que yo voy a mostrar una aplicación de cero para que vamos viendo estos de los módulos y cómo los vamos declarando para ser visibles para los otros módulos. Ok, gracias. Bien. Entonces, jueves, 19 horas, viernes, 20 horas. Sí, por favor. ¿Cómo que los jueves, profe? No, viernes, O sea, martes. martes a las 7 y viernes a las 8. Es muy viernes. Es muy viernes. Pero Hernán, vos habías dicho que los viernes sean a las 7. Entonces me fue un lag mental porque recién salí de clase, ¿viste? Y entro acá y veo que están presentando y no entendí nada. Entonces los viernes a las 8 y los martes a las por 19. favor. Todos pueden. Ay, no sé, ojalá que sí. Entonces yo no estaba tan mal. Sí. Bueno, aquí Martes anotó. 7 y viernes 8, entonces. 19 martes y 20 horas viernes. Así está. Sí, si pueden, sí, por favor. Voy a hacer una cosa. Los voy a invitar. ¿Les parece que haga esta reunión y los invito? Sí, no hay problema, por mí. ¿En qué sentido invitar? Hago el Teams y los invito. Para que así se repita y todos sepamos que tenemos que venir a las 20. Bueno. Ok, profe, está. Cada semana el viernes. ¿Les utilizo las cuentas que tienen dentro del Moodle o quieren darme otras cuentas de mail? Ustedes me dicen. Yo con el mismo, ¿no? No, lo que está en la plataforma, ¿está bien? Bueno, Sí, lo que están. Sí, en la plataforma. bueno, ahí les estoy por mandar la invitación, entonces, porque yo también me voy a olvidar. Entonces, cambiamos para las 8, hasta las 8:30, hasta las 9:30. ¿Listo? Yo estaría hasta las 21, profe, pero no era.
Bueno, aquí agregándolos, así les llega la invitación. ¿Sí? Bueno, Eh, vayan analizando y no me reten el fin de semana si no entienden algo, sino que lo volvemos a ver. ¿Sí? bueno, Bueno. perfecto.